Bueno, ahí está. Dios les bendiga, qué lindo verlos en esta mañana, y también quiero saludar a aquellos que van a ver esta enseñanza posteriormente en YouTube. Es un gran privilegio, es una tremenda bendición de poder nosotros compartir juntos la bendita palabra de Dios. Hoy, como ya les decía, vamos a culminar ya esta enseñanza de nuestro extraordinario Dios. Enseñanza que comenzamos ya hace varios meses atrás. Gracias también por mi hermano Ricardo por haber compartido varias de esas secciones o capítulos de la enseñanza. Y como ya les decía, nosotros estuvimos explorando lo que es estudiando los atributos de Dios. Yo creo que es imperativo, es importantísimo nosotros como seguidores de Cristo, de la manera que nosotros, el hecho de que crecemos nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y conocemos más a nuestro Dios, es a través de meditar en su palabra y de buscar a través de la palabra de Dios, de cómo Dios se ha revelado a nosotros. Imagínense, el Dios que es eterno, el Dios que es infinito, el Dios que es soberano, el Dios que es todopoderoso, se reveló a nosotros, meras criaturas, ¿no es cierto?, creación de Dios, criaturas que somos finitos en nuestro pensamiento, en nuestra manera de tratar de comprender al Dios que es infinito. Y la mejor manera, ¿no es cierto?, es recurriendo a la palabra de Dios, a la bendita palabra de Dios, y ver de cómo Dios se nos ha revelado a nosotros. Y eso es lo que fuimos estudiando. Estudiamos, por ejemplo, los atributos de que comenzamos con la Santísima Trinidad, de que Dios se nos reveló siendo un Dios, un solo verdadero Dios, que se manifiesta en tres distintas personas. Y esas tres distintas personas no son las mismas personas. O sea que hablábamos del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, donde hay interacción entre la Trinidad, entre el Dios Trino, donde el Padre le habla al Hijo, el Hijo habla al Padre. Vemos que el Padre envía al Espíritu Santo de Dios, y vemos esa interacción que hay en la Trinidad, y eso es lo que primero estuvimos estudiando. Después vimos varios otros atributos más acerca de que nuestro Dios es un Dios que es inmutable. Usábamos la palabra de la inmutabilidad de Dios, o sea que Dios no cambia, Dios es un Dios que es fiel. Y cómo eso nos impacta a nosotros, porque al fin y al cabo el estudio fue no tan solo para que veamos nombres largos y complejos y estudiemos esas cosas, sino de qué manera aplicamos nosotros el hecho de que nosotros, al comprender un poquito más de quién es nuestro Dios, cómo eso impacta y cómo eso hace que nuestra fe esté afirmada, no en nuestros sentimientos, no en nuestras emociones, sino afirmadas en la bendita promesa de Dios, afirmadas, vamos a decirlo correctamente, afirmadas en el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos y no comprendemos las situaciones que estamos viviendo, o cuando estamos en medio de dificultades, o cuando estamos encarando con tiempos difíciles de debilidad y caídas que hemos tal vez todos nosotros experimentados en nuestras vidas, en nuestro caminar con Cristo, lo único que nos queda es de aferrarnos, ¿no es cierto?, en el carácter de Dios, de quién es Él, de que Él es un Dios fiel, de que Él es un Dios bondadoso, de que Él es un Dios misericordioso. Y eso es lo que estamos viendo. Y comenzamos esta lección con el Salmo 63. ¿Se acuerdan? Unos meses atrás habíamos comenzado de cuál era el anhelo del salmista, el anhelo del rey David. Y vemos que acá, en el Salmo de David, cuando él estaba en el desierto de Judá, cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, vemos que él apela a los atributos de Dios, él apela al carácter de Dios, él apela a quién es Dios, ¿no es cierto? Y me encanta porque así lo comenzamos, así lo vamos ahora a terminar también este estudio de nuestro extraordinario Dios con lo que es la adoración a Dios, porque como les decía, después de que estamos confrontados, o una vez que se nos revela, se nos muestra, ¿no es cierto?, o mejor dicho, cuando la palabra de Dios se nos ilumina, ¿no es cierto?, de ver quién es nuestro Dios a través de sus atributos, a través de la manera que Él se manifestó a nosotros, a través de su palabra, para que lo conozcamos un poquito más, ¿no es cierto?, para que podamos tener confianza de que Dios es un Dios confiable, 100%, en todo tiempo. Y Él lo demostró, ¿no es cierto? Y eso es lo que estuvimos viendo en este estudio. Vemos que el salmista hace ese reconocimiento. Entonces, como el salmista, también nosotros como seguidores de Cristo ahora no nos queda otra cosa de que al ver las maravillas de su ley, como dice el Salmo 119, al ver las maravillas de quién es nuestro Dios, la belleza,
la majestad de Él, como vimos la semana pasada, de que nuestro Dios es un Dios glorioso, y vimos qué significaba la gloria de Dios. La gloria de Dios es la belleza de su espíritu, es la belleza de su carácter, es la belleza de la acumulación de todos sus atributos, de que Él es un Dios santo, de que Él es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, de que Él conoce todas las cosas, de que Él es sabio, de que Él es un Dios soberano, de que nada ocurre sin que esté bajo el control de Él. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, y cuando está ocurriendo algo en mi vida que yo no puedo controlar, que yo no puedo entender, que yo no puedo tal vez ya más soportar, entonces apelo y me aferro y me abrazo y me anclo a quién es Él, ¿no es cierto? Y entonces debemos de constantemente recordarnos quién es Él, porque entonces es ahí que nuestra fe no va a fluctuar, no va a decaer, porque aunque decae nuestra fe muchas veces, ¿no es cierto? Y tenemos que volver a ser levantados, y la manera que somos levantados es a través de su gracia, a través de sus promesas, a través de que nosotros continuemos recordando quién es Él. Y el salmista lo dice, Salmo 63, dice, Dios mío, eres tú, le dice versículo 1 del Salmo 63, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Wow, él apela de que para ver tu poder, él reconoce que Dios es el Dios omnipotente, como lo vimos ya semanas atrás. Él reconoce que Él es el Dios glorioso, de que Él es el Dios de gloria, el Dios que brilla, su belleza brilla a través de toda su creación, a través de todo lo que Él nos ha mostrado de quién es Él. Entonces, cuando vemos eso, yo no sé si les ha pasado a ustedes, cuando meditamos en quién es Dios, cuando meditamos en su palabra, cuando leemos los salmos, a veces somos conmovidos, ¿no es cierto?, de ver quién es Él. No sé si les ha pasado a ustedes, pero empezamos a llorar. O sea, me ha pasado tantas veces de cuando estoy en un tiempo privado con el Señor y estoy meditando en su palabra y estamos teniendo una conversación, o sea, a través de su palabra, y decir, Señor, cuán hermoso eres tú, gracias por tu palabra, gracias por llenarnos con tu verdad, con tu fidelidad, de que tú eres un Dios fiel y misericordioso. Nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y somos conmovidos, empezamos a sentir, ¿no es cierto? Y ver a través de las palabras de Dios la majestad, la hermosura, la gloria de Dios. Y eso es lo que nos conmueve, eso es lo que nos edifica, eso es lo que nos levanta, ¿no es cierto? Y eso es lo que levantó al salmista David en medio del desierto, en medio de ser perseguido. Él apela al Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Y él se recuerda a sí mismo y él los deja que ha escrito en los Salmos, ¿no es cierto?, de quién es Él. Y bueno, todo eso que hemos visto acerca de quién es nuestro Dios, entonces nos lleva a una sola cosa. Nos lleva al final de todo de este estudio, ¿no es cierto?, después de ver todos los atributos de Dios, las características de Dios, el carácter de Dios, no nos queda otra cosa que adorarle a Él. Y ese es el fin de todas las cosas. Ese es el fin y el propósito por el cual tú fuiste salvo. La salvación, la meta de la salvación en tu vida y en mi vida es para que nuestras vidas glorifiquen a Él y nuestras vidas le adoren a Él. Porque ese es el propósito por el cual Dios hizo toda su creación. Pero eso fue interrumpido, vamos a ponerlo de esa manera, por el pecado, por la caída del hombre, ¿no es cierto?, en el jardín del Edén. Dios se determinó desde el principio, desde Génesis 3:15, se determinó a restaurar nuevamente lo que el hombre había permitido y el enemigo había querido venir a robar. Vemos que él se determinó ya de traer la promesa del Mesías, del Salvador, desde el comienzo, ¿no es cierto? Y bueno, con ese propósito de reconciliarnos nuevamente con nuestro Padre Celestial. De que ahora podemos decirle a Él, como estudiamos en ese atributo, de que nuestro Dios, aparte de ser un Dios soberano, aparte de ser un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente,
un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Él se reveló a nosotros como nuestro Padre Celestial. Tu Dios, mi Dios, es nuestro Padre Celestial. ¿Y qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando lo habíamos visto? Es el atributo más tierno, más amoroso, más hermoso, ¿no es cierto?, de poder identificar a este Dios que es todopoderoso, ¿no es cierto? Pero no es un Dios abstracto, no es un Dios lejano, no es un Dios que está desinteresado, ¿no es cierto? Que está muy ocupado porque Él es un Dios que ha creado todo el universo y está muy ocupado, ¿no es cierto? ¿Y qué se puede interesar en mi vida? En los detalles de mi insignificante vida, de la vida de Henry, o en la vida de Julia, o en la vida de cada uno de nosotros. Pero sí, Él se interesa en los detalles más mínimos, más insignificantes que tú crees que son insignificantes. Él se interesa en tu vida y mi vida porque Él es tu Padre Celestial. Dice que hasta los pelos de nuestras cabezas están todos contados, de que no cae ni un pajarillo cae del cielo sin que Él no lo sepa. O sea, mostrándonos lo soberano que Él es. Entonces puedo descansar de que cuando estoy pasando a través del valle de sombra y de muerte, yo sé que Dios, yo sé que todos sus planes, absolutamente todos, trabajan, están operando para mi bien y para tu bien, para aquellos que aman al Señor, para aquellos que son seguidores de Cristo. Bueno, y acá vamos a entrar ahora en la adoración. Eso es lo que nos impulsa a adorar, ¿no es cierto? Por eso me tomé este tiempo de decir lo que estoy diciendo, porque es lo que nos impulsa a adorarle a Él, de tomar un tiempo, ¿no es cierto?, en cada uno de nuestros días que el Señor nos otorga y nos da el privilegio de poder respirar y levantarnos y tener salud y poder expresarnos, ¿no es cierto?, de poder entonces expresar nuestra gratitud a Él a través de nuestra adoración, de reconocer quién es Él. El significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento, ahora volviendo a la palabra adoración y adorar a nuestro Dios, en la palabra original en el griego, Nuevo Testamento, de la palabra adoración o de adorar, es la palabra proskuneo. Y esa palabra significa el de postrarse delante, significa de arrodillarse delante. Ahora bien, no es tanto el asunto de la manera física, o sea, físicamente si estamos arrodillados, o sea, y postrados, aunque es una expresión, ¿no es cierto? Porque es más una expresión del corazón y de nuestro espíritu que una expresión externa. Aunque externamente se manifiesta, ¿no es cierto?, de que podemos postrarnos y nos postramos y nos arrodillamos delante de la presencia de Dios, pero es más bien la expresión de tu corazón lo que importa acá. Porque religiosamente podemos postrarnos, hincarnos delante, ¿no es cierto?, pensando de que de alguna manera estamos adorando a Dios, pero estamos adorando a nosotros mismos o a un falso Dios o lo que sea, ¿no es cierto? Lo que importa acá es la postura de nuestro corazón. Y esto el significado de esta palabra de postrarse delante, arrodillarse delante, o sea, que nos habla que la adoración es una actitud del espíritu. Y debido a que es una acción interna e individual, los cristianos, nosotros como seguidores de Cristo, entonces podemos adorarle constantemente los 7 días de la semana. La adoración no se reserva solamente al venir aquí al culto el domingo y adorar con himnos y canciones, ¿no es cierto?, de adoración y alabanza, de alabanza y adoración, aunque sí, es parte, ¿no es cierto?, pero la adoración es el reflejo de tu vida en la gratitud y en el reconocimiento de quién es Dios para ti, ¿no es cierto?, y tu reconocimiento hacia Él, y la postura de tu corazón, ¿no es cierto?, donde humildemente, ¿no es cierto?, reconocemos que no somos dignos de adorar a este Dios eterno, a este Dios santo, que no es solamente santo, la palabra dice que es 3 veces santo. No somos dignos, pero no es por mí, sino es por Cristo, ¿no es cierto? Entonces ahora, a través de Cristo y por lo que Cristo hizo por ti y por mí, puedo ahora tener una relación personal con mi Dios. Y como el salmista cuando dice, tú Dios, tú eres mi Dios, hay una relación personal con Él. Entonces que la naturaleza, ¿no es cierto?, de la adoración cristiana es de adentro hacia, ¿qué? Hacia afuera. O sea que es hacia adentro, hacia afuera, ¿no es cierto? Eso
La adoración surge de nuestros corazones, de nuestro espíritu, ¿no es cierto? Porque como dice la palabra en Juan 4, dice, debemos de adorar en espíritu y en verdad, en verdad, en verdad. O sea que la palabra de Dios tiene gran importancia acá en nuestra adoración, porque es la palabra de Dios, como yo decía, y al meditar en la palabra de Dios, que nos revela, nos ilumina, nos hace ver quién es nuestro Dios y nos lleva a adorarle a Él. ¿Se dan cuenta? Por eso que debemos de adorar en espíritu y en verdad. La adoración sale de nuestro corazón, pero también es basado bíblicamente en la palabra de Dios. Fíjense un poquito, antes de entrar, me estoy tomando un poco de tiempo, espero terminar esto a tiempo, pero fíjense cómo en la palabra de Dios constantemente, cuando vemos adoración en la bendita palabra de Dios, vemos constantemente apelando y apuntando a los atributos de Dios. Fíjense, les voy a dar varios ejemplos. No lo tengo acá en la pantalla. Isaías 25:1, por ejemplo, que nos habla, es esta adoración, oración, adoración, vamos a decirlo así, de Isaías, profeta Isaías, de la fidelidad de Dios. Y fíjense, dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Haremos ahí, has hecho maravillas. Está apelando al atributo de Dios, que Dios es el Dios soberano, el Dios todopoderoso, porque el Dios todopoderoso es el que hace maravillas, el Dios soberano es el que hace milagros. Y ve, Isaías dice, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esto es prueba para ustedes. Cuando él termina diciendo, Isaías, en Isaías 25:1, cuando él dice, tus planes son fieles y seguros, ¿qué atributo estaba aquí Isaías apelando o apuntando en su oración, adoración a Dios? La inmutabilidad de Dios, de que Dios es un Dios fiel. Dios no es un Dios caprichoso. Dios no hace una cosa aquí, dice algo y después mañana cambia de opinión y así está, ¿no es cierto? Como nosotros somos. Dios es un Dios confiable, es un Dios fiel. Y vemos acá, nuevamente, en las adoraciones que vemos registradas en la palabra de Dios, en el caso de Isaías 25:1, él está apelando a la fidelidad de Dios. Él está diciéndole a Dios, Dios, tú eres un Dios fiel y seguro. ¿Se dan cuenta cómo? Pero eso qué te dice a ti, porque dirigimos nuestra adoración, sale de nuestro corazón, pero de la abundancia del corazón, ¿qué? Y de esa abundancia, ¿no es cierto?, de que estamos abundantes, ¿no es cierto?, estamos sobreabundando en la palabra de Dios. Esa es la importancia que tienen, que nosotros meditemos en la palabra de Dios, porque la adoración sale de la abundancia de un corazón que está lleno de su palabra. A ver si me entendieron con eso. Porque es solamente a través de la bendita palabra de Dios que podemos ver quién es Él y no nos queda otra cosa que alabar y adorar. ¿Se dan cuenta? Como Isaías. Acá hay otro más y con esto ya vamos a ya continuar. Creo que está... Primera de Crónicas, por ejemplo, 29:11, hablando de que Dios es todopoderoso. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. Fíjense acá está listado los atributos de Dios. La grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Bueno, no voy a decir más porque, o sea, podemos estar... Y esto, el día de ayer estaba buscando y entonces dije, wow, me doy cuenta de que en la palabra de Dios vemos que en las oraciones hechas por los profetas, por los autores aquí de la palabra de Dios, vemos cómo cuando están adorando y están orando al Señor, en las dos cosas, porque combinamos las dos juntas, porque la adoración se convierte también en adoración, quiero que entiendan eso. Los dos van a mano, porque a medida que estamos orando, ¿no es cierto? No es
pensamos a veces la oración es, pido tan solo cuando yo estoy en necesidad y pido solamente de mí. La oración se debe de expresar, ¿no es cierto? Aparte, sí, pedimos nuestras necesidades, pero eso es algo, es la partecita muy pequeña de lo que significa nuestra oración. La oración es que estamos teniendo una conversación con Él, que sale de un corazón que está abundando de la palabra de Dios, y estamos nosotros alineándonos a orar conforme a su voluntad, ¿no es cierto? Por eso en el Padre Nuestro apunta hacia, primeramente comenzando, Padre nuestro que estás en el cielo, mi Padre celestial, mi Abba Padre, mi Padre tierno, mi Padre amoroso, mi Padre que me cuida, mi Padre que me provee, mi Padre que está viendo mi vida y está controlando absolutamente todo mi vida, porque Él está en los cielos, Él está sentado en su trono, Él está en completo dominio, control absoluto, como acá lo dice en Primera de Crónicas 29. Y estamos orando y después cambia el tono de la oración, ¿no es cierto? Cuando dice, santificado sea tu nombre. Ahí entramos a reconocer en los nombres de Dios, están los atributos de Dios, no estoy yendo ahora por otra enseñanza, pero esa fue la enseñanza del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Donde apelamos a los atributos de Dios a través del Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta que aún en el Padre Nuestro están enfocados, ¿no es cierto?, los atributos de Dios, de quién es Él, y nos lleva y nos impulsan a adorarle a Él? Bueno, eso es lo que quería compartirles, que cuando lo vemos constantemente en la palabra de Dios, el apelar. Entonces, nuevamente, volvemos al primer punto de la lección de hoy, ya de la adoración de Dios, es que lo que es la adoración de la deidad. O sea, acá hablamos adorando al trino Dios. Y vamos a contestar algunas preguntas, ¿no es cierto? Decir, bueno, es correcto de adorar, ¿no es cierto? Si Dios el Padre, debemos adorar a Dios el Padre, debemos adorar al Hijo también, a Jesucristo, debemos adorar también al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y vamos a contestar esa pregunta, porque la respuesta a todo eso es sí, porque como ya vimos en el primer capítulo, o sea, pero hay una adoración trinitaria, vamos a ponerlo así, donde nos damos cuenta de que a veces hay ciertos movimientos y todos que enfocan demasiado, ¿no es cierto?, en el Espíritu Santo y están constantemente haciendo alabanza y adoración al Espíritu Santo. Y no estoy hablando, o sea, porque quedemos en esto de acuerdo. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Y si Él es Dios, Él es digno de ser adorado y alabado. O sea, que de eso no estoy enfocándome, ¿no es cierto?, sino que debemos enfocarnos no tan solo en una sola persona de la Trinidad, sino de enfocarnos en la Trinidad en sí, de ver que la manera que podemos adorar al Padre es a través de lo que el Hijo hizo y en el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo la Trinidad está operando junta en la adoración al Dios Trino? Ok, eso lo voy a volver a repetir. Yo sé que están pensando todavía en lo que acabo de decir, pero Cristo señaló que Dios el Padre debe ser el objeto de nuestra adoración. O sea que vemos que el objeto de nuestra adoración es Dios el Padre, porque así Jesucristo mismo lo mencionó en Juan 4:23, dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Ok, quedamos claros, o sea que acá Cristo señala que en la adoración de la Trinidad debemos de adorar primeramente, ¿no es cierto? El objeto de nuestra adoración debe ser el Padre. Ahora bien, a Dios el Hijo también hay que adorarlo, porque sabiendo que, como ya estudiamos, que hay un solo Dios verdadero, hay un solo verdadero Dios, un Dios verdadero, que se manifiesta en tres distintas personas, entonces cada una de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, deben de ser el objeto de nuestra adoración. Pero también hay una función dentro de la Trinidad, de la manera que nosotros podemos adorar a este Dios trino, y que podemos acercarnos a adorarle, y vemos que aún en la misma Trinidad están en esa función de poder nosotros adorar al Dios trino. Porque la única manera que puedes adorar al Padre es a través del Hijo. ¿Por qué? Porque a través del Hijo. Porque es el Hijo quien nos dio acceso al Padre por medio del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Pero ahora,
la manera que podemos adorarle a Él en espíritu y en verdad es a través y en el poder del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu es quien gime, quien nos impulsa, quien nos lleva a constantemente a buscar, ¿no es cierto?, la adoración. Bueno, vamos a continuar. A Dios el Hijo, ahí en las notas, también hay que adorarlo. Filipenses 2:9 nos habla, ¿no es cierto?, Pablo en Filipenses nos dice, por lo cual Dios también, Dios el Padre, le exaltó hasta lo sumo, hablando del Hijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Okay, acá hablamos de se doble toda rodilla. Aquellos que se niegan a querer adorar a Dios hoy, ahora, lo van a hacer, les guste o no les guste. Okay, lo van a hacer. El problema está de que si no lo hacen ahora, porque tienen una relación personal a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno, para cada uno de nosotros, cuando estén del otro lado de la eternidad, lo van a hacer, pero va a ser para juicio. ¿Okay? Pero bueno, pero entonces nos habla acá de que al Hijo también hay que adorar. Ahora bien, acá está la pregunta que yo le decía. ¿Y al Espíritu Santo debemos adorarlo también? Porque ha sido un poco controversial también, ha sido un poco de que se gente, hay que adorar al Espíritu Santo. Y la respuesta es, o sea, la respuesta rápida y sencilla es sí, claro que sí. Ahora, lo que yo estoy un poco, a veces un poco estoy como, ¿por qué tanto el enfoque, no es cierto? A veces nos enfocamos demasiadamente en una sola persona de la Trinidad, cuando en realidad debemos de enfocarnos en el Dios Trino. Ese es mi punto, ¿okay? Eso es lo que quería decirles, ¿okay? Aunque no hay en las Escrituras que directamente nos digan que adoremos al Espíritu Santo, porque en realidad no encuentro, o sea, directamente, pero tenemos que entender que Él es coigual con las otras dos personas de la Trinidad, y por lo tanto Él es digno de nuestra adoración también. ¿Okay? Sabemos que solamente Dios debe ser adorado, solo Dios demanda adoración y solo Dios merece adoración. La pregunta es si debemos adorar al Espíritu Santo, y como ya le dije, la respuesta es claro que sí. Si el Espíritu Santo es una deidad, o sea, si Él es la tercera persona de la Trinidad, por supuesto que debe ser adorado, ¿no es cierto? Porque Él es Dios. ¿Ok? Porque si vemos en la Escritura, Filipenses 3 nos dice que los verdaderos creyentes, aquellos cuyos corazones han sido circuncidados, adoran en el Espíritu de Dios, dice. Usa ese término, Espíritu de Dios. Refiriéndose, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Como ya vimos, ¿no es cierto? Y se glorían y se regocijan en Cristo. O sea, que ahí vemos la combinación de la adoración al Padre es hecha en el Espíritu de Dios, o sea, en el poder del Espíritu Santo de Dios, a través de Cristo, a través de que Cristo es nuestra propiciación, Cristo es quien nos dio acceso, ¿no es cierto? Es quien podemos ahora entrar al lugar santísimo con plena confianza, porque el velo fue, ¿no es cierto?, rompido, ¿no es cierto? Y ahora tenemos ese acceso a la misma presencia, a la Shekinah, a la gloria Shekinah, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la manera que Dios se manifestaba en la gloria era algo, es una palabra difícil de describir, es como tratar de descríbeme la belleza, o sea, difícil describirte lo que es belleza, entonces yo lo enseñé la semana pasada, pero de la misma manera es difícil de describir la gloria de Dios. Entonces la manera que se describe es mostrándola, ¿no es cierto? Y es a través de la creación, a través de las apariciones que hizo Dios, a través de sus maravillas, a través de sus milagros, y últimamente a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar, porque si no, a veces me voy también repitiendo algunas de las clases anteriores, pero quiero hacer una conexión de, ¿no es cierto?, lo que hemos estado viendo, y cómo todo eso nos lleva a adorar a nuestro Dios. O sea, que vemos que al Espíritu Santo debemos dar, la adoración en sí misma es una función del Espíritu. Quiero que entiendan eso, la adoración es una función, porque sin el Espíritu Santo de Dios no podríamos adorar a Dios. ¿Se dan cuenta? Porque aquel que nos selló, ahora que tenemos las arras, ¿no es cierto?, de la salvación
esa garantía, ¿no es cierto? Que ahora somos templos del Espíritu Santo, es quien nos impulsa y nos lleva, ¿no es cierto?, a adorar al Padre y al Hijo en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que es una función del Dios Trino. Jesús dice que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Ahí vuelvo a repetir lo que leímos en Juan capítulo 4. O sea que la verdadera adoración trinitaria, acá está, es acudir al Padre, acá estamos, acá entramos diríamos en el modelo, por eso que el Padre Nuestro comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no es cierto? Acudir al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo, o en el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esa es la función, o diríamos el orden, voy a usar ese término, es el orden de nuestra adoración, adorando al Dios Trino. Acudimos al Padre, nos acercamos al Padre a través del Hijo, porque es la única manera que podemos acercarnos a un Dios santo, como lo vimos cuando estudiamos el atributo de Dios es un Dios santo, y lo hacemos en función o a través del Hijo en el poder, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. O sea que, como vemos, las tres personas de la Trinidad están todas funcionando en armonía en lo que es en nuestra adoración a Él, al Dios único, al Dios verdadero, al único Dios. Un Dios manifestado en tres distintas personas. ¿Ok? Estamos en Él, como Él está en nosotros, así como Cristo está en el Padre, y el Padre está en nosotros a través del Espíritu. Vuelvo a repetir, estamos en Él, como Él está en nosotros, así como Cristo está en el Padre, y el Padre en nosotros a través del Espíritu. Eso está en Juan 14, 20, en Juan 17, 21. Bien, Jesús habló acerca de eso. Si quieren, vamos a leer. Yo sé que, hermano, realmente lee lo que está en la... Solo no me lo menciona, hermano. Léelo. Ok, lo voy a leer. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, Juan 14, 20, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Ve? La perfecta unión que ahora tenemos con el Dios Trino a través del Hijo en el Espíritu Santo. Y en Juan 17, 21, en la oración que hace Jesús por sus discípulos, él dice, para que todos sean uno, está hablando de la unidad de los discípulos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que vemos esa unidad y esa unión que ahora tenemos con el Dios Trino, ¿ok? El acceso al Padre por medio, a través del Hijo, en el Espíritu Santo, que ahora hemos sido sellados y somos templo del Espíritu de Dios. Bueno, estoy tratando de explicar eso, o sea, hermano, perdón si no estoy diciendo claro, pero quiero ser lo más claro posible en tratar de explicar, o sea, la adoración es al Dios Trino que adoramos, aunque por eso quería aclarar eso. A las tres personas de la Trinidad son dignas de ser adoradas. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Se nos va el tiempo. O sea, la adoración es la meta de la salvación. O sea, nuevamente hablamos de que la salvación, el hecho de que hemos sido salvos, hemos sido reconciliados con el Padre, es con una sola meta y un solo objetivo, para glorificar a Dios, para que nuestras vidas le adoren a Él. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y cuando decimos que somos creados para la gloria de Dios, eso significa que tu vida y mi vida debemos de adorar a Él. Debemos de adorarle a Él. La adoración es la clave para comprender la cuestión total de la salvación. O sea, que pensamos que la salvación es tan solo de que recibimos un ticket para escaparnos del infierno, ¿no es cierto? De la condenación del pecado, de la ira de Dios, cuando estudiamos la ira de Dios, otro atributo de Dios que estudiamos, que Dios es un Dios de ira, y todos nosotros nos encontrábamos bajo la ira de Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, y por su gracia nos dio algo que era inmerecido, no éramos dignos de recibir el regalo de la vida eterna,
Pero entonces podemos comprender de que la salvación es nuestro objeto, ¿no es cierto?, ahora de nuestra adoración, es Dios, por el hecho de que ahora tenemos una relación personal con el Dios Trino. ¿Okay? La meta de la salvación es producir, acá está, volvemos a ese pasaje de Juan 4, 23, ese pasaje de que Jesús se encuentra con ¿quién? Con la mujer, ¿quién? Samaritana, ¿no es cierto? Y en esa conversación que están teniendo, Él les dice que la meta de la salvación es producir verdaderos adoradores. Es aquellos verdaderos adoradores, aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y los únicos que pueden adorar en espíritu y en verdad son aquellos que tienen una relación viva con el Dios eterno, con el Dios viviente, a través del Hijo, a través de lo que el Hijo hizo en la cruz del Calvario. Y al nosotros poner nuestra fe en la obra completa de Cristo, la cruz, entonces ahora podemos convertirnos en verdaderos adoradores. Esos son los verdaderos adoradores. O sea que, acá, resumiendo, o sea, cuando Jesús le está hablando a la mujer samaritana, está hablando de la salvación. El tema principal es la salvación, ¿no es cierto? Y finalmente ella viene a la fe en Cristo, al final de ese pasaje, de ese relato ahí de Juan 4, y vemos que acá está hablando entonces de que cuando venimos a la fe en Cristo Jesús, es ahí cuando nosotros nos convertimos en verdaderos adoradores. Porque realmente nadie puede adorar a Dios, ya lo repetí, lo dije anteriormente, sin tener una relación personal con nuestro Dios, y solamente es a través de Jesucristo. Bueno, entonces ahí dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales, a esos verdaderos adoradores, el Padre busca que le adoren. Y es ahí donde, acá regreso a la enseñanza del Evangelio según Jesucristo, de aquellos que son verdaderos seguidores de Cristo, no de labios, no de boca para afuera, pero aquellos que tienen una verdadera fe salvadora, como Santiago nos habla acerca de esa fe que produce en nosotros obras, o sea, la verdadera fe salvadora que produjo un cambio de vida en nosotros cuando vinimos a poner nuestra fe en Cristo Jesús, y continúa produciendo un cambio de vida en nosotros a través de la santificación, y vamos a continuar hasta el momento de que estemos en la gloria, en la glorificación, que vamos a ser completamente ya transformados venir a ser imagen. Romanos 8:9 me parece, dice que si el Espíritu de Cristo no está en ti, no pertenece. Claro, ahí está, perfecto. Sí, ahí está. Bueno, y ahí nos centramos, ¿cierto? De que ¿quiénes son estos verdaderos adoradores que está refiriéndose acá a Jesús en Juan 4? Está hablando de los seguidores de Cristo. Tú y yo somos verdaderos adoradores. Ahora, que nosotros no siempre le adoramos como debemos de adorarle, como verdaderos adoradores, eso es otra cosa que vamos a hablar ahora. Vamos a cubrir ese tema. Pero nosotros, para eso fuimos salvos. A ser esos verdaderos adoradores que el Padre que está, ¿qué? A tales, ¿quién está? Buscando. Él está buscando. Y nuevamente, Él vino a buscar y a salvar ¿a quién? Aquellos que estábamos perdidos. Entonces, ahí está la conexión, ¿ok? De que aquellos que son verdaderos adoradores son los seguidores de Cristo. Tú y yo somos esos verdaderos adoradores. Muy bien, Dios debe ser el centro de nuestros pensamientos. Acá empezamos a entender un poquito más de cómo entonces podemos adorar a Dios y que Dios sea el objeto de nuestra adoración. Es que lo primero comienza de que Él debe ser el centro de nuestros pensamientos. Es importante porque solamente una mente y una mente renovada, como dice Romanos 12, es una mente que puede entonces tener sus pensamientos alineados a que Dios sea el objeto de su adoración y que Dios sea el objeto, de nuestra adoración. ¿Cómo podemos entonces cultivar un corazón para la adoración? Acá comienza con mentes renovadas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos cultivar este corazón de adoración? O sea, si tú te das cuenta que en tu propia vida, como un seguidor de Cristo, te está faltando, ¿no es cierto? Te estás cuando, porque el Espíritu Santo de Dios te lo revela, te lo muestra, ¿no es cierto? Te está haciendo saber de que realmente estás
realmente no estás adorándole al Padre como deberías de ser, ¿no es cierto? Como realmente somos verdaderos adoradores. Entonces tenemos que entonces empezar a examinarnos a nosotros mismos, a ver entonces cómo yo puedo cultivar una vida de adoración. Y como le dije, no está reservado solamente a los domingos, los 7 días de la semana debe ser una vida de adoración en tu vida. Haciendo a Dios el centro, todo comienza de haciendo a Dios el centro de nuestros pensamientos, haciendo Dios el centro de nuestros pensamientos. Adorar, voy a ir un poquito rápido porque me miré el reloj y dije, ay, ya lo hice de nuevo, ya. Por eso que a mí el pastor siempre me recuerda, cuando tengo que predicar, él me dice, son 30 minutos, Henry, porque él ya me conoce. Entonces yo dije, ay, sí. Entonces tengo que concentrarme, que en 30 minutos tengo que... Bueno, acá tengo un poquito más de libertad, porque está... Pero bueno, no quiero abusar de la libertad tampoco. Ok, adorar es un desbordamiento, acá escuchen bien esa palabra, es un desbordamiento de una mente renovada por la verdad. Es cuando hablábamos de la abundancia del corazón, ¿no es cierto? Cuando hablo de la mente, estoy también intercambiando acá el término de mente y corazón, ¿ok? Van mano a mano, porque, ¿no es cierto? La renovación comienza con nuestras mentes a través de la palabra de Dios, y eso es lo que también hace que nuestros corazones entonces también sean inclinados, ¿no es cierto?, a una vida de adoración. Pero comienza con tu mente, y es lo que habla de lo que Romanos 12 también nos habla acerca de ser renovados, ¿no es cierto? En Romanos 12:1, cuando en ese pasaje conocido, dice: así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, que es nuestra adoración, ¿no es cierto?, a Él. Dice, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de qué, de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestras mentes, para que comprendáis, ¿ve? Para que se le abren los ojos, para que entonces podáis comprender qué, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces comienza, porque un corazón, una mente que está llena de la palabra, y cuando hablo de mente, por supuesto, no es la parte intelectual, porque mucha gente puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y realmente nunca tienen un corazón de adoración a Dios. O sea, no estoy hablando de eso. O sea, por supuesto que el vehículo, ¿no es cierto?, de entrada para transformar tu vida y mi vida, no es por ósmosis, no es de que yo espero que de alguna manera el Espíritu de Dios lo haga por mí. Sí, el Espíritu Santo lo hace por nosotros, pero lo hace a través de la santísima palabra de Dios. Quiero que entendamos eso. Que es a través de la renovación de la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios opera y trabaja en nuestras vidas, ¿okay? En lo que es en la santificación, es el lavamiento por medio de la palabra. Es eso. Bueno, quiero que entendamos eso. Entonces, el desbordamiento de una mente renovada es lo que empieza a impulsarnos a cultivar, ¿no es cierto?, un corazón de adoración. Cuando descubrimos una gran verdad respecto de Dios, y esto se los dije al principio, meditamos en esa verdad, meditamos en la palabra de Dios, dejamos que la palabra de Dios nos hable a nosotros, empezamos entonces a ver las maravillas de su ley, empezamos a ver lo hermoso que Él es Dios, y lo glorioso y lo majestuoso que Él es, y esta verdad que es lo que cautiva, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos, y eso nos lleva entonces a la adoración. ¿Se dan cuenta que la importancia que tiene de una vida meditando en la palabra de Dios para que tu vida entonces puedas cultivar una vida de adoración? Entonces podemos empezar a concluir o empezamos a inferir de este punto de que una falta de adoración en tu vida como seguidor de Cristo significa tal vez que no estás en la palabra de Dios como deberías de estar. ¿Okay? Eso es lo que empezamos a entender de esto, ¿no es cierto? Empezamos a ver y conectar, ¿no es cierto? Porque pensamos que es tan solo abrir nuestras bocas y cantar al Señor y alabarle a Dios, y sí, es parte, o sea, de que expresamos a través de nuestras cuerdas vocales y le adoramos y todo eso, ¿no es cierto? Pero
de eso sale ¿de dónde? Sale de nuestro corazón, y sale de un corazón que ha sido agradecido, agradecido porque ha sido llena de la palabra de Dios. Porque es ahí donde descubrimos el mensaje de la gracia de Dios y cuánto Dios nos ha amado. Y es lo que sale de nuestro corazón después de que somos expuestos a través de la santa palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos llena, ¿no es cierto? Y nos hace ver y nos ilumina nuestro entendimiento. Y empezamos entonces de esa manera empieza a brotar, salir lo que es la adoración a Dios. La fragancia de la adoración. Acá hablar acerca de que la adoración que sale de nuestro corazón es como una fragancia, como un dulce, una dulce fragancia, ese olor de cuando uno entra y uno huele esa hermosa y dulce fragancia. Imagínense, es como un símbolo, ¿no es cierto? La fragancia es como un símbolo de la adoración que sube y brota y sale, y es un olor grato para el Padre, es algo hermoso, es algo dulce, ¿no es cierto? Y eso es, la adoración es como una dulce fragancia que asciende de nosotros, de nuestro corazón, por el poder del Espíritu. Acá está la tercera persona de la Trinidad en acción, ¿no es cierto? Que ahora mora en nosotros, a través del Hijo al Padre. ¿Se dan cuenta? Acá está nuevamente la adoración trinitaria. La adoración es como una dulce fragancia que asciende de nosotros por el poder del Espíritu a través del Hijo al Padre. ¿Mm? ¿Está bueno eso? Está buenísimo. O sea que la esencia de la adoración es un humilde y generoso corazón. Empezamos a entender que sale de eso. Debemos adorar como María. Acá no vamos a tener mucho tiempo, pero en Juan 12:3, justamente en Juan estamos hablando de esa semana de la pasión, estamos hablando de justamente unas horas, un día antes, creo que horas antes de ir al aposento alto. Estamos hablando de antes de la última cena. Acá en Juan, María, ¿qué hacen? Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. O sea, en preparación de su muerte, acá está haciendo todo esto, pero lo ungió los pies de Jesús y los enjugó, con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Ahora bien, esto es un símbolo, esta fragancia de lo que estaba haciendo María, ¿no es cierto? Que María amaba a Jesús. Marta y María, ¿se acuerdan? Las dos hermanas, y Lázaro, su hermano, ¿no es cierto? Cómo amaban a Jesús, pero vemos la expresión de María. No hay tiempo de entrar en un estudio de la diferencia de Marta. Marta está siempre ocupada, siempre afanada, ella siempre trabajando y todo eso, y es bueno, o sea, de estar trabajando en la obra del Señor, en el ministerio de Dios, pero hay que tomar un tiempo de adoración también. Y eso es lo que María optó de hacer, a diferencia de Marta. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero quería tan solo mencionarlo. Cuando la fragancia brotó de su perfume, era un símbolo poderoso de un corazón adorador. O sea que era también un sacrificio, porque estaba desprendiéndose ella de algo que tenía tremendo valor. Precisamente los perfumes de nardo se le daban a las mujeres, precisamente tal vez desde muy pequeña, y era algo que ella lo tenía y lo guardaba para hasta el día que ella iba a casarse también. Y era como una cierta protección que el padre o los familiares daban, ¿no es cierto?, a sus hijas mujeres. Y tiene ese trasfondo, ¿no es cierto?, de que es de tremendo valor. Algunos decían que tenía el valor del sueldo de todo un año de una persona. Imagínense el valor que tenía eso, materialmente hablando. Pero eso fue un sacrificio, ¿no es cierto? Y a veces la adoración debe ser un sacrificio de nuestro corazón también, ¿no es cierto? Debe ser un sacrificio, un corazón agradecido, un corazón que hace un lado todas las cosas, ¿no es cierto?, de este mundo, y se enfoca, y el objeto de su adoración es Dios. ¿Okay? Ahí están sus notas. ¿Pudieron escribir, no es cierto? Okay. Ok, eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios busca. Dios busca a estos adoradores, que nazcan, ¿no es cierto?, de un corazón agradecido, un corazón que está dispuesto a arrodillarse a los pies de Jesús, como lo hizo María, ¿no es cierto? Qué humildad, ¿no es cierto? Que es humillante, podríamos decir, oh, qué humillante, ¿no es cierto?, de que ella con sus pelos estaba ahí
pero los pies, algo que era algo tan sucio, ¿no es cierto?, en este tiempo, algo lleno de polvo, pero vemos como ella, ¿no es cierto?, como sierva, como mostrando, ¿no es cierto?, ese corazón de adoración. No importa quién estaba alrededor, no importa quién se empezaron a quejarse de ella, ¿no es cierto? Empezaron, podía haber vendido ese perfume de nardo, ¿no es cierto? Podía haber dado a los pobres. Ahí están los piadosos que están ahí, los religiosos que están tratando de justificar. Pero bueno, acá está escrito en la palabra de Dios. Si está escrito, ¿no es cierto?, es porque Dios reconoció eso como adoración, como algo hermoso. Y por generaciones y miles de años, ¿no es cierto?, quedó esto registrado, lo que María tal vez aparentemente había sido algo insignificante, ¿no es cierto?, en ese momento, y que otros despreciaron, en ese momento, lo vemos registrado en la preciosa palabra de Dios. Bueno, no hay mucho tiempo, o sea, podríamos estar hablando tanto de esto. ¿Cómo podemos entonces nosotros prepararnos para adorar a Dios? Si me dan en 10 minutos, termino, en menos de 10 minutos. El acercamiento a Dios, o sea, debemos de acercarnos a Dios. ¿Cómo entonces prepararnos para adorar? Debemos de acercarnos. ¿Y cómo debemos de acercarnos a Dios? Y acá lo tenemos en Hebreos 10. O sea, que lleva un acercamiento. Hablábamos de la meditación de la palabra de Dios. Hablábamos de abundar en la palabra de Dios. Hablábamos de la importancia de eso para empezar a cultivar un corazón de adoración, para prepararnos, ¿cierto?, para poder adorar a Dios. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos. Acá está la clave. ¿Cómo nos preparamos? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acá vamos a explicar brevemente el significado de cada uno de estos puntos. O sea que la frase acerquémonos es un llamado a la adoración, porque quien se acerca a Dios no le queda otra cosa que adorarle a Él. Okay, adorarle a Él. Entonces, el acercarnos, cuando el autor de Hebreos nos dice, acerquémonos con corazón sincero, es que no seamos hipócritas, ¿no es cierto? Es que seamos sinceros, con corazones íntegros, corazones entregados a Dios, corazones que reconocen que no son dignos de venir delante de la presencia, pero por medio del sacrificio de Cristo, entonces nos acercamos a un Dios que es santo. Dice, debemos acercarnos con el corazón sincero, corazones dedicados a glorificar a Dios. Es hipocresía adorar a Dios siendo apáticos y desinteresados. ¿Y cuántas veces hemos sido hipócritas, ¿no es cierto? De tener corazones desinteresados, a veces más preocupados por lo que vamos a hacer más adelante o mañana, o preocupaciones tal vez de cosas como Marta, ¿no es cierto? Ahí usamos el ejemplo de Marta nuevamente. O sea, preocupado de las cosas que tenemos que hacer, y nada malo con eso, o sea, tenemos que ser responsables de las cosas que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Tenemos responsabilidades y eso es bueno, pero acá lo que Dios quiere es que tengamos un corazón que podamos descansar en Él, que sea Él el objeto, el centro de nuestra adoración, y no estemos preocupados por las cosas triviales de la vida, ¿no es cierto?, de las otras cosas. Por eso que acá nos habla de tener corazones sinceros, y no ser hipócritas, apáticos, desinteresados. ¿Terminaron de escribir? Ok. Muy bien, entonces nos movemos de cómo podemos prepararnos. Debemos acercarnos en plena certidumbre de fe. O sea, primeramente nos acercamos, adoramos, con corazones sinceros, pero también con certidumbre de fe. Venir a Dios no bajo un sistema, no religiosamente, no, sino plenamente por la fe en Jesucristo. O sea, que no es, la adoración no es una ceremonia más religiosa que vamos a hacer los domingos, sino que reconocemos que es plenamente por la fe en Jesucristo. Es por fe, ¿no es cierto? Es en expresando nuestra fe ahora. Nuestra salvación se expresa, como decía la hermana, con un corazón lleno de gratitud hacia a Él que pagó el precio por mi vida y tu vida, cuando nosotros nos merecíamos estar separados eternamente de un Dios que es santo, pero porque nos amó de tal manera, y porque Dios es un Dios bondadoso, porque Dios es un Dios misericordioso en su carácter, en sus atributos, nos envió a su Hijo amado Jesucristo. Dios solo acepta nuestra adoración debido a nuestra fe en Cristo. Es la única manera, y es la única manera. O sea que la adoración solamente puede ser aceptada debido a nuestra fe en Cristo, debido a nuestra salvación, ¿okay? De que ahora le pertenecemos a Él a través de
Jesucristo. O sea, que quiero que entendamos eso. Dios no acepta la adoración de nadie que no sea un seguidor de Cristo. Quiero que entendamos esto. Aunque en el mundo hoy en día, domingo, en muchas diferentes iglesias y diferentes religiones están ahí adorando, quiero decirle que hay una sola adoración que Dios acepta este domingo, y es la adoración de los verdaderos seguidores de Cristo, de aquellos que han realmente puesto su fe en Cristo. Está hablando de los cristianos, en el sentido que realmente, no en la palabra suelta que hoy en día se habla de cristianos. Todo el mundo habla de que son cristianos. Esto ya lo vimos en el estudio del Evangelio según Jesucristo. No todo lo que me dice Señor, Señor. Bueno, no voy a repetir eso. Debemos acercarnos a Dios habiendo purificado nuestros corazones. Acá está hablando a los seguidores de Cristo, por supuesto, está hablando a cristianos, que debemos entonces, cuando nos acercamos a Dios en adoración, debemos de examinar nuestras vidas y confesar nuestros pecados antes de venir a adorar, porque el pecado en sí lo que hace es separarnos de nuestra comunión con Él, no de nuestra relación. O sea, como seguidores de Cristo, el hecho de confesar nuestros pecados no te hace más aceptado delante de Dios. Dios ahora no te acepta, no eres más amado por Dios porque confesaste tu pecado. Es porque un corazón que está ahora, o sea, lleno del Espíritu Santo de Dios, nos lleva a examinar nuestras vidas y confesar nuestros pecados delante de Dios, de toda mala conciencia. Nuestra conciencia nos acusa, pero es por eso que en 1 de Juan 1:9 confesamos nuestros pecados, ¿no es cierto? Para entonces poder volver a tener comunión con Dios, entonces no tener ese distanciamiento, porque lo que hace el pecado en la vida del creyente es que nos distancia a no adorarle a Él. Nos empieza a alejar cuando Dios nos dice que nos acerquemos a Él. No porque Él se aleja de nosotros, quiero que entendamos eso. Ya lo expliqué muchas veces esto. No perdemos nuestra salvación como creyentes cuando caemos en pecado, pero Dios quiere que confesemos nuestros pecados para purificarnos. Acá también control de humildad, ir a Dios con el conocimiento de que somos indignos de estar en su presencia. Cuando nos habla de acercarnos, nos acercamos, con esa plena certidumbre de fe, con corazones, ¿no es cierto?, purificados y limpios, pero también humildemente reconociendo que no somos dignos de acercarnos a un Dios que es santo, que solamente es a través de Jesucristo. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que Cristo ha hecho por mí. Quiero que se entienda bien eso. Y la adoración parte de ese punto, no de que yo estoy adorando a Dios en el sentido de que yo en mis fuerzas, yo, sino que lo adoramos por la fe que ahora hemos puesto en Cristo Jesús, en agradecimiento a eso. ¿Cómo podemos prepararnos en la oración? La única razón para poder acudir a Él es debido a la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. La única manera, la única razón de poder acudir a Él. Y esa es la manera, ¿no es cierto? O sea que aquellos que son verdaderos adoradores, que el Padre busca, son aquellos que son seguidores de Cristo. Queda eso bien en claro, ¿no es cierto? Yo sé que ya lo sabían eso, pero es importante de empezar a entender, ¿no es cierto?, de dónde parte nuestra adoración, de ese punto. Y bueno, ya terminando, debemos acercarnos. Dice cuerpo lavado con agua pura, esto se refiere a purificación diaria, o sea, de examinarnos diariamente. Antes de poder adorar, tenemos que examinar nuestros corazones y confesar nuestros pecados. Yo creo que es bueno, ¿no es cierto?, que diariamente, yo esto lo enseñé en otras lecciones, creo que cuando estudiábamos acerca del poder de la integridad, hablábamos de la importancia que tiene que nosotros como cristianos debemos diariamente examinar nuestras vidas durante ese día y confesar nuestros pecados, porque es un asunto que que el Señor nos lleva, nos impulsa, porque el hecho de examinarnos a nosotros mismos, de examinar nuestros corazones, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, demostrarnos las áreas de nuestras vidas que debemos nosotros entregar, que debemos nosotros someter al señorío de Cristo, que debemos nosotros de que Él nos dé el poder, su gracia, para entonces nosotros poder cambiar y no ser sometidos a esclavitud nuevamente bajo el dominio del pecado en nuestras vidas, sino que
Ya hemos sido librados de eso, ya no estamos más bajo el dominio del pecado. Hemos sido librados del dominio, pero como cristianos todavía pecamos en pensamientos, en intenciones, en corazón, en motivaciones, y aún en eso debemos examinar si, Señor, realmente me doy cuenta cuántas veces soy hipócrita de decir algo a alguien y el Espíritu Santo está obrando en mi vida y me está mostrando que realmente no lo dije de un corazón sincero, dije tan solo por decir, ¿me entendés? Hasta ese punto, en esos detalles, sí me están entendiendo, en esos puntos. O sea, bueno, y con esto ya termino. Antes de adorarlo debemos preparar haciendo la siguiente pregunta. Con esto les dejo. La siguiente pregunta debemos de hacernos. Esto es la parte de la preparación. Esta es la manera como aplicamos, ¿no es cierto?, esta adoración que el Padre busca en aquellos que son verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad, que son los seguidores de Cristo. Aquel que Él ha redimido, y lo hacemos en agradecimiento, por fe, en plena certidumbre de fe, por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora podemos acercarnos al Padre, y estas son las preguntas que debemos de hacernos para prepararnos. ¿Soy sincero? ¿Estoy siendo sincero cuando estoy realmente acercándome a Él en mi adoración? ¿Es mi corazón centrado en Dios? ¿Está íntegro? ¿Estoy meditando en su palabra de modo estar preparado para acercarme a Él? Estas son, o sea, a veces nunca lo pensamos de esta manera. Yo antes tampoco lo he pensado de esta manera, decir, wow, llevo una preparación para yo acercarme a Dios en el sentido de adorarle a Él. Y no porque Él no me acepte, porque acuérdense que soy aceptado en el amado no por mí mismo, no porque yo estoy preparando mi corazón. Y Dios me acepta por medio de Jesucristo, es por lo que Él hizo por mí, no por lo que yo puedo hacer. Pero hay una responsabilidad mía, individual, tuya, como seguidor de Cristo, para que entonces en nuestros corazones brote esa adoración y suba a Él como una fragancia, como un aroma dulce. Y eso toma de que examinemos nuestras vidas, de que nos purifiquemos, de que confesemos nuestros pecados, de que vemos que si estamos realmente centrados en Dios, de que si estamos realmente meditando en su palabra, porque acuérdense que yo les decía, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, de la abundancia de nuestro corazón sale y nace y surge y brota un espíritu de adoración. Y cuanto más estamos en su palabra y cuanto más meditamos en su palabra, cuanto más brota eso en nuestras vidas. Me acerco humildemente, entendiendo que solo puedo acercarme debido a lo que Cristo ha hecho por mí, y no porque por mí mismo, o mis propias fuerzas, o porque yo soy un buen cristiano, o porque me considero muy piadoso y muy... No, cuidado, hasta eso podemos empezar a caer como cristianos en una religiosidad, ¿no es cierto?, dentro de nuestro cristianismo, por usar ese término. ¿Me explico? O sea, empezamos a pensar que por mis méritos, yo soy un buen cristiano, porque tengo muchos años en el Evangelio y porque enseño las clases de cada domingo, entonces, de alguna manera, tengo algún mérito por eso. De ninguna manera, absolutamente no. Humildemente tenemos que reconocer que es debido a Cristo y solamente en Cristo. Y cuando nos despojamos de mirarnos a nosotros mismos como que nosotros estamos haciendo algo por Dios, y nos enfocamos todo en Él, ahí hace la gran diferencia en nuestras vidas, que todo es por medio de Él. Lo que Dios puede hacer a través de mi vida y que las personas sean impactadas, no es por Henry, es para la gloria de Él, es porque Dios me ha permitido por su gracia, porque yo absolutamente no soy digno. Esta mañana venía hablando y decía, Señor, no soy digno de poder traer la palabra. Me doy cuenta que no soy fiel todas las veces. No te busco como debo de buscarte. Me doy cuenta que no te amo como debo de amarte. Pero eso no es también la actitud de cada uno de nosotros, que nos damos cuenta, cuanto más nos acercamos a Él, cuanto más nos vemos a nosotros y vemos la inmundicia. Si el profeta más, o sea, si Isaías, siendo el profeta de Dios, cuando él se acerca a la presencia, a la gloria de Dios, él no quedó otra cosa que decir, labios inmundos. ¡Ay de mí! Ahí está. Que es un grito de juicio. ¡Ay de mí! No nos queda otra cosa que reconocer que es todo acerca de Cristo. Y eso es algo que yo, personalmente como maestro, debo constantemente recordarme, que es acerca de Él, es todo acerca de Él. Yo no soy nadie, yo no sería nadie
Si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estaría aquí parado delante de ustedes. Pero gracias por su misericordia, decidió salvar a un muchacho perdido de 20 años de edad, hace ya 35 años. Por acá estamos. Dios les bendiga. Gracias por haber... faltó una más. Gracias por aquellos que están atentos. ¿Hay algún pecado en mí que no haya resuelto, que no haya confesado, que no haya traído delante de Dios? Señor, ayúdame a no volver a caer en este pecado. Permíteme, voy a orar. Vamos allá, terminamos y culminamos. Perdón porque se me fue demasiado el tiempo. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos podido compartir juntos en tu santa palabra, Señor. Qué hermoso, Señor, es ver las maravillas de tu ley y poder, Señor, ser llenos de tu palabra y saber de que podemos acercarnos a ti, Señor, oh Padre, por medio o a través del sacrificio que hizo tu amado Hijo Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo que ahora opera en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hacernos como lo que somos, Señor, verdaderos adoradores, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Y nosotros como seguidores de Cristo somos esos verdaderos adoradores. Y ahora queremos realmente vivir lo que somos ahora en nuestra posición, Señor. Adorarte, Señor, con corazones sinceros, centrados en ti, Señor, limpios y purificados con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos y te alabamos y te adoramos a ti, oh Rey. Lo pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado, por haber estado tan atentos. Amén. Hermano, can you hear me? ¿Me oye? Te puedo escuchar, hermana. Ah,